Hola chicos, ¿cómo están? Hoy continuamos entonces con la unidad 3, empezamos con la unidad 3 del curso de asistente dental. La unidad 3 corresponde al tema de bioseguridad, ¿sí? Primero que nada, yo quiero que entiendan lo que es bioseguridad y la importancia que tiene este capítulo para ustedes dentro de lo que es ser un asistente dental. La bioseguridad va a ser todas las normas y todas las reglas que tenemos que tener en cuenta, principalmente para protegernos a nosotros mismos, para proteger a las personas con las que trabajamos y en nuestro caso sería al odontólogo y al paciente, ¿sí? Bioseguridad es como asegurar nuestra vida, nuestra salud, ¿sí? Dentro de la bioseguridad vamos a tener varios capítulos dentro del mismo tema, ¿sí? Por un lado, vemos la bioseguridad con respecto a su trabajo dentro del consultorio, es decir, toda la protección y todas las normas que tienen que tener en cuenta en el momento que están en el momento que se está realizando la atención al paciente, ¿sí? Entonces, toda la protección contra las enfermedades, contra los posibles contagios, ya sea de uno mismo o entre las personas, digamos, que están dentro del consultorio. Por otro lado, dentro de la bioseguridad también vamos a hablar sobre la protección radiológica, ¿sí? Ustedes, por si no saben, en los consultorios odontológicos generalmente se utiliza un aparato de rayos X, ¿sí? Para sacar las radiografías dentales. Entonces, todo va a ser un capítulo aparte dentro de la bioseguridad, que es decir, cómo cuidarnos nosotros y protegernos de las radiaciones, ¿sí? Por otro lado, también va a depender mucho nuestra seguridad, nuestra salud y nuestra forma de trabajo de la instalación adecuada del consultorio, de cómo esté todo acomodado, de cómo se realiza el trabajo y de las posturas de trabajo y demás, que eso va a ser otro tema aparte que vamos a ver dentro de ergonomía. Bien, bueno, pero en esta unidad, en la unidad 3, solamente vamos a ver la primera parte de bioseguridad, que corresponde a toda la parte de protección de las normas y reglas dentro de la atención del paciente, antes de que llegue el paciente, durante la atención y luego, ¿sí? Cómo se limpia, cómo se esteriliza, cómo se acomoda, qué es lo que se tira, qué no, cómo se realizan esos desechos y demás, ¿sí? Bueno, un principio de bioseguridad, que significa la primera regla, la primera norma, lo esencial que quiero que sepan, es que dentro de la bioseguridad va a haber una universalidad, se llama. ¿Qué significa eso? Que para nosotros, los que trabajamos dentro de la salud, tenemos que considerar a todos los pacientes, ¿sí? A todos los pacientes como posible paciente de riesgo. Es decir, un posible paciente que pueda contagiarme a mí alguna enfermedad, ya sea por contacto directo, es decir, entre las dos personas, o por contacto indirecto, es decir, con algún fluido del paciente, ¿sí? Ya les voy a explicar un poquito más esto, pero lo que quiero que entiendan bien es que a todos los pacientes se los considera un paciente de riesgo, un paciente que puede llegar a ser peligroso para nosotros, ¿sí? No hay que confiarse a veces de decir, no, esta persona dice que no tiene ninguna enfermedad, entonces me quedo más tranquilo, esta persona no creo que tenga, esta persona yo me parece que sí y demás. No. Con todos los pacientes se deben tomar los mismos recaudos y hay que ser igual de cuidadosos, ¿sí? Porque uno nunca sabe qué es lo que puede pasar y qué es lo que el paciente cuenta y lo que no, ¿bien? Entonces, lo principal de todo vendría a ser eso, considerar a todos los pacientes como un paciente de riesgo. Así que con todos vamos a tener los mismos recaudos, ¿sí? Por otro lado, dentro de esta parte importante del capítulo va a ser el uso de las barreras físicas. ¿Qué significa eso? Lo que nosotros vamos a usar para protegernos de manera física para evitar un contagio, ¿sí? Dentro de eso, por ejemplo, los guantes, el barbijo, el gorro, las gafas, ¿bien? Y por último, los medios de eliminación de todo el material contaminado, que va a ser otra parte importante, es cómo se realizan los desechos, ¿bien? Cómo se tiran, qué se tira, y todas las normas y las reglas que debemos cumplir dentro de esta parte, ¿sí? Bueno,
Acá en su cuadernillo ustedes van a ver que tienen una serie de términos y definiciones de algunas palabras importantes que sería bueno que la conozcan y que sepan bien la definición. Leyéndola yo creo que es suficiente para que la entiendan, es simplemente eso, y que con esas palabras ustedes van a poder expresarse mejor y entender mejor cuando hablamos sobre el tema de bioseguridad. Bien, por ejemplo, bueno, la palabra transmisión, que es el contagio por medio directo o indirecto de una enfermedad, ¿sí? Cuando se habla de una transmisión es cuando una enfermedad, ya sea un microorganismo, pasa de una persona a otra. Puede ser un contacto directo porque hubo contacto de las dos personas, la que está enferma y la que se contagia de manera directa, ya sea por un corte, por contacto sexual, por contacto bucal, etcétera, y depende de la enfermedad, por supuesto. Por contacto directo, entonces, de la persona que está enferma a la persona que no. Y de contacto indirecto, que eso ocurre bastante en el consultorio, va a ser por un lado cuando se da una enfermedad, un contagio o una transmisión cruzada se llama, que significa que vino un paciente enfermo, dejó el microorganismo en el lugar, y ese paciente enfermo se va, viene otro paciente y se contagia de la enfermedad de ese paciente. Esos dos pacientes no se conocen, no hubo un contacto directo, pero sí hubo una transmisión, ya sea de algún fluido, de saliva, de sangre, etcétera, ¿sí? De esa manera se puede producir un contagio de una enfermedad. Básicamente, algo que para nosotros sería como ya de conocimiento habitual, sería si yo uso una aguja, por ejemplo, con un paciente y a esa misma aguja después la uso con otro paciente. Si el primer paciente tiene alguna enfermedad, yo contagio al segundo y de ahí se realiza la transmisión cruzada. Esos dos pacientes no se conocen, pero hay una transmisión del microorganismo. Por ejemplo, eso, ¿sí? Entonces, dentro de este capítulo de la bioseguridad vamos a ver todas las cosas que tenemos que tener en cuenta para que esto no suceda, ¿sí? Para que no haya ni una transmisión directa de la enfermedad, ni una transmisión indirecta, ¿sí? Y por otro lado, principalmente para el odontólogo y para el asistente, lo que vendría a ser de contacto directo con algún fluido, por ejemplo, cuando esa aguja con el que se le puso una inyección, una anestesia al paciente, el odontólogo o el asistente se pincha con esa misma aguja, ahí también habría un contagio, ¿sí? Entonces puede ser de paciente a paciente si se realiza algo que no se debe, o por un accidente para el odontólogo o para el asistente. Entonces, todas las normas y las reglas que yo les voy a enseñar a continuación va a ser para poder evitar, para tratar de evitar al máximo los accidentes y la transmisión de enfermedades, ¿sí? Y de esta manera yo asegurarme mi salud y mi vida, ¿bien? Bueno, dentro de las definiciones van a tener varias palabritas importantes que ustedes van a ir viendo, cualquier cosa me van avisando, ¿sí? Bueno, primero que nada les explico brevemente cómo sería un día habitual dentro del consultorio odontológico para que de ahí vamos separando en partes cuál va a ser su actividad principal y la importancia de la bioseguridad en todos estos momentos, ¿sí? Por un lado, primero el consultorio tiene que estar preparado y listo para la recepción del paciente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que tiene que estar todo limpio, todo desinfectado, bien, todo descontaminado, y el instrumental que yo voy a utilizar tiene que estar estéril y todo el material descartable nuevo y todo acomodado y ordenado, bien. Se recibe al paciente, se utiliza todo lo que sea necesario, el paciente se va y luego ¿qué se hace? Se retira el instrumental que se ha utilizado, bien. Ese instrumental se lleva para lavar y para limpiar. Por otro lado, todo el material descartable debe ser eliminado y descartado, y por último se realiza una nueva limpieza en todo lo que es el inmobiliario, todos los muebles, el sillón, todo lo que es el lugar fijo que queda, ¿sí? Todo mi consultorio tiene que quedar limpio y desinfectado para la recepción del siguiente paciente, ¿sí? Básicamente sería eso, todo limpio, todo lo que se utiliza estéril, que ahora ya les explico bien,
se utiliza todo, se atiende al paciente. ¿Qué se hace después? Se levanta todo lo que necesita ser lavado, limpiado, se tira todo lo que yo debo tirar y se limpia todo el lugar de nuevo para la recepción de un nuevo paciente. Bien, bueno, por un lado lo primero que vamos a tener entonces es la diferencia, y que es lo que yo quiero que entiendan primero, es la diferencia de lo que es limpiar, lavar y limpiar, de lo que es descontaminar y de lo que es esterilizar, ¿sí? Hay algunas superficies y algunos materiales que solamente pueden y necesitan ser lavados y limpiados. ¿De qué consta esto? De una esponja con un detergente de uso común y del agua, ¿bien? Entonces, son todas las superficies y todas las cosas que generalmente son material o instrumental que sea no crítico, ¿sí? Se lo llama así, no crítico, porque van a ser cosas que no entran en contacto directo con el paciente, entonces que no requieren de una eliminación al 100% de los microorganismos, porque probablemente tampoco tengan, ¿sí? Porque no hubo contacto. Por ejemplo, la silleta donde está sentado el odontólogo, una mesada externa, el sillón, ¿sí? Que si se lo cubre con algún material, después cuando se saca solamente hay que desinfectarlo nada más. Y se utiliza, bueno, el agua y el detergente en algunos casos. También podemos, para limpiar los muebles y demás, se puede utilizar alcohol o se puede utilizar el lavandino o el hipoclorito a donde se pueda, ¿sí? Eso se va viendo de a poco y también uno se va adaptando a las costumbres o a las formas que tiene cada odontólogo de trabajar, ¿bien? Pero ustedes tienen que saber que por un lado yo voy a tener material instrumental que es no crítico, no toma contacto directo con el paciente y con el interior del paciente, por lo tanto no va a ser un riesgo para transmitir una enfermedad o para contaminar, ¿bien? Por otro lado vamos a tener material o instrumental que es semicrítico. Semicrítico significa que no se necesita excesivamente el 100% eliminar todos los microorganismos, porque tampoco toma contacto directo con el interior del paciente, es decir, cuando entra algo al cuerpo, ¿sí? Cuando yo uso una aguja, un bisturí y demás, o cuando algo va a tomar contacto con el interior de la boca, de la mucosa, ¿sí? Esto no, son cosas que se utilizan con el paciente, que pueden, por ejemplo, estar contaminados por saliva y demás, pero no van a estar dentro de la boca del paciente, ¿sí? Eso es material semicrítico, que a veces se le hace un tratado, un mejor tratado. ¿Qué se hace? Primero se limpia se desinfecta y luego se descontamina, ¿sí? Entonces, limpiar es lo mismo que habíamos dicho recién, usar el agua, un detergente de uso común y una esponja para sacar todo lo que tiene superficialmente, pero con eso no basta en ese tipo de material o instrumental que es semicrítico, necesito también descontaminar, ¿bien? Para la descontaminación se utilizan líquidos que son específicos para esto, que van a tener la capacidad de eliminar una mayor cantidad de microorganismos, ¿sí? Pero no eliminan los microorganismos al 100%. Yo no tengo la seguridad que ahí, en ese instrumental, después de haber pasado por ese líquido, esté al 100% libre de todo para poder, por ejemplo, entrar dentro de la boca del paciente o ser utilizado. Por ejemplo, un bisturí, ¿sí? Que es algo con lo que yo voy a cortar, que va a entrar al organismo de del paciente, no puede ser solamente descontaminado, ¿bien? Ese bisturí tiene que ser esterilizado, que ahora seguimos con eso. Este material semicrítico no entra en contacto, por lo tanto es suficiente con ser descontaminado con este tipo de líquidos, ¿bien? Que ya los vamos a nombrar. Y por último vamos a tener el material o el instrumental que es crítico, que este sí es un material o el instrumental que va a estar en contacto directo con el interior del organismo del paciente, ¿bien? Y que va a ser un material o un instrumental que necesita estar 100% libre de todo tipo de microorganismos. Para esto se realiza la esterilización, ¿bien? Entonces, este material que se hace, se lo limpia y se lo lava con detergente y una esponja, también se lo puede poner en una cubeta para descontaminar, ¿sí? Como habíamos dicho, con este líquido especial,
Pero con eso no va a ser suficiente, ¿bien? Este instrumental aparte necesita ser esterilizado. ¿Qué significa? Pasar por un proceso a través del cual me va a asegurar a mí la eliminación al 100% de todo tipo de microorganismos, ¿sí? Eso es lo que corresponde a la esterilización. ¿Bien? Bueno, entonces, eh, yo tengo mi consultorio que debería estar todo limpio, lo que tiene que estar descontaminado, descontaminado, lo que tiene que estar estéril, estéril, todo listo y preparado para el tratamiento del paciente. El paciente llega, se realiza todo el tratamiento y el paciente se va. Bien, a continuación, ¿qué se hace entonces? Se levanta todo el material y el instrumental. Bien, todo, absolutamente todo, se lava con agua y con jabón y con una esponja, ¿sí? Entonces el asistente, la persona que lava, tiene que tener sus guantes de hule, son esos guantes duros para la limpieza, su esponja que solamente es para el instrumental, no se la puede utilizar para otra cosa dentro del consultorio, y su detergente de uso habitual. Bien, eso se tiene dentro de mi lugar específico para realizar el lavado. Que lo ideal sería que no sea la misma bacha donde uno puede lavarse las manos o utilizarlo para otro tipo de cosas como para alimentación y demás, ¿sí? Eso sería lo ideal porque tendríamos que separar un lugar contaminado de un lugar que esté no contaminado, ¿bien? Lo primero que hacemos entonces es lavar todo y limpiar todo, ¿sí? Luego de eso, dentro del consultorio, se debe tener un tupper o una cubeta, ¿bien? Que tiene que tener un líquido que es el líquido descontaminante. ¿Qué habíamos dicho esto? Que era un líquido que por su acción permitía que todo lo que se ponga ahí adentro se elimine la mayor cantidad de microorganismos, ¿sí? Entonces, todo lo que ha estado en contacto con el interior del paciente, tiene sangre, tiene saliva, tiene restos de partículas que se encuentran dentro de la boca, puede ser restos de diente, restos de hueso, restos de tejido blando, de encía, de todo lo que se haga. Imagínense que se puede ser desde un arreglo hasta una limpieza, una cirugía, todo eso que se ha utilizado, se lo lava bien primero con la esponja y con unos guantes y luego lo único que sirve para lavar es para poder sacar y eliminar todo eso, ¿bien? Porque luego se lo debe poner en el descontaminante, ¿bien? Hay algunos lugares o algunos profesionales que están acostumbrados a hacerlo quizás al revés y también depende de la dinámica de cada lugar y de la capacidad de personas que hay. Si hay una persona que esté directamente encargada de eso o tal vez no, el odontólogo lo hace solo, entonces ¿qué se hace? En ese caso también lo que se puede hacer es poner lo que se ha utilizado directamente sobre esa cubeta con el descontaminante adentro, se lo deja ahí durante todo el día de trabajo y al final del día recién se realiza la limpieza, bien, eso ya estuvo en el descontaminante y se separa lo que se va a esterilizar y lo que no va a ser necesario esterilizar y se lo va a guardar, bien. Bueno, dentro de los líquidos descontaminantes vamos a tener tres principales que son los que son de mayor uso, ¿sí? Y los más conocidos para que ustedes sepan. Por un lado, lo que van a leer como el hipoclorito de sodio que corresponde a la lavandina, nada más que eso. Por otro lado, hay otro que se llama glutaraldehído, que ya lo van a ver anotado en el cuadernillo, ahora les pongo igual una foto, el glutaraldehído. Y por otro lado, el detergente enzimático, ¿sí? Bueno, con estos líquidos entonces nos va a permitir a nosotros poder descontaminar todo lo instrumentario y el material que se ha utilizado, ¿sí? Una vez que ya se limpia y se lo lava y se le saca todos los restos de material, se lo coloca en esta cubeta con agua y con el líquido. Generalmente, cada líquido que se utiliza viene con sus especificaciones de cómo prepararlo, ¿sí? Por ejemplo, por un lado vamos a tener el hipoclorito de sodio, que es la lavandina.
Eso ustedes en el cuadernillo lo tienen ya todo con un cuadro, todo especificado y todo bien. Yo ahora les explico para que lo vayan entendiendo y de ahí lo estudian bien cada detalle. El hipoclorito, que es la lavandina, entonces, ahí dice que se la utiliza el 1%. ¿Qué significa cuando se habla de porcentaje de una sustancia? Significa que esa sustancia no se la usa pura, que eso vendría a ser al 100%, ¿sí? Sino se usa una parte de la sustancia mezclada con una cierta cantidad de partes de agua. Por ejemplo, cuando es al 1%, yo tengo que poner una parte del líquido que yo voy a utilizar y 9 partes de agua para llegar al 10, o sea, al 100%. Entonces, por ejemplo, yo armo mi cubeta, mi tupper, dependiendo del tamaño, y puedo poner un vaso, por ejemplo, de lavandina. Si la cubeta o el tupper es grande, se pone un vaso de agua y lavandina, un vaso de lavandina y el resto, 9 vasos de agua, ¿sí? Se lo pone todo en la cubeta, queda ahí el líquido y ahí adentro se va a tirar el instrumental y el material, ¿sí? La lavandina lo que tiene es que se lo puedo utilizar solamente ese día. Entonces yo tengo mi bote de lavandina pura. Llego el día de trabajo, preparo mi cubeta, mi tupper con lavandina con agua y lo dejo en la zona de la limpieza. A medida que se va trabajando, se va colocando el instrumental ahí adentro para que se descontamine, ¿sí? Y una vez que ha terminado el día, todo el agua con esa lavandina se eliminan y se tiran, ¿sí? Eso no se puede reutilizar de nuevo. Y bueno, se realiza lo que va a depender según el material y el instrumental. ¿Bien? Entonces, por un lado el hipoclorito de sodio, o sea, la lavandina al 1%. Por otro lado tenemos el glutaraldehído que viene al 2%. Esto ya es un líquido especial que descontamina, ¿sí? Para el instrumental hospitalario vendría a ser, es decir, para instrumental que se utiliza con pacientes, con personas que sean potencialmente transmisión de alguna enfermedad. Es un líquido que viene solamente para esto, no es para realizar una limpieza habitual de nada, sino tiene la capacidad de poder eliminar la mayor cantidad de microorganismos que puedan generar una enfermedad o transmitir una enfermedad, ¿bien? Como ser, por ejemplo, de la hepatitis, que se transmite incluso solamente por la saliva, ¿bien? Por la sangre principalmente, en realidad, como el HIV, etcétera. Bueno, este glutaraldehído viene en una botella que se la compra, que es al 2%, y generalmente en la botella te da la especificación de cómo se prepara, bien, de cuál es el porcentaje, de cuántos vasos del líquido se pone en agua y se lo prepara en una cubeta de la misma manera. Este tiene la ventaja, ¿sí? Que no se lo puede no eliminar en ese mismo día, sino que algunos tienen hasta 10 días de uso, ¿sí? Es tan potente que se lo puede dejar. Por supuesto que uno va viendo cómo está el líquido. Si ve que está muy contaminado, por ejemplo, cuando se realizan muchas cirugías y en vez de al instrumental, lavarlo directamente se pone todo ahí, probablemente esa cubeta con ese líquido quede con muchos restos y no sea bueno que se lo siga reutilizando, ¿sí? Pero si más o menos se lo va manteniendo y se va viendo que el agua está como limpia, que no está turbia ni que tiene partículas por dentro, se lo puede seguir reutilizando, ¿bien? Lo más seguro es que en la misma botellita, según el fabricante, diga cuánto tiempo se lo puede utilizar, cómo se lo prepara. Y bueno, una desventaja que tiene esto es que es un poco más caro que lo que es la lavandina y que es tóxico. Primero no puede entrar en contacto con la persona, con el organismo, nada. Y dicen también que libera un poco de sustancias, como unos gases, entonces siempre tiene que estar tapado. Por lo tanto, hay que tener como más cuidado con este líquido, ¿sí? Cuidado de consumirlo, de que salte y demás. Y por último, tenemos el detergente enzimático, que es dentro de todo lo más nuevo, que es un tipo de detergente que lo que tiene es unas enzimas que son capaces de eliminar y de destruir todo el componente orgánico, bien, todo lo que traía ese instrumental del contacto con la persona y también de eliminar la mayor cantidad posible de microorganismos, ¿sí? Entonces de esa manera se descontamina
todo el material o el instrumental que esté dentro de ese líquido. Ese detergente enzimático también tiene su forma de prepararlo y demás. Yo ahora les voy a mostrar una fotito más o menos como para que se guíen de las botellas, pero siempre lo más importante es leer lo que uno usa, ¿sí? Leer la botella, leer la etiqueta, leer el manual que viene adentro, leer todo, porque ustedes ahora lo que van a hacer es aprender sobre cada material, sobre cada cosa que se usa, y después cuando tengan eso en sus manos va a variar mucho según la marca que se compra, el tipo que se compra, es como que no va a ser todo exactamente igual, ¿sí? Entonces lo más importante para ustedes va a ser leer. Ustedes a la información ya la tienen, lo aprenden y después cuando van, leen y de esa manera se van guiando y van sabiendo cómo actuar, qué se utiliza y qué no, ¿sí? Bueno, y por último tenemos la parte de la esterilización, ¿sí? La esterilización corresponde a un proceso por el cual se realiza la eliminación del 100% de los microorganismos, ¿sí? Esto lo realizábamos y era necesario para todo el material o el instrumental crítico que entra en contacto directo con el paciente. Todo el instrumental que es generalmente la mayoría, digamos, de lo que se usa, del instrumental que se usa para realizar los tratamientos, que entran en contacto directo, deben pasar por el proceso de esterilización, ¿sí? Este proceso de esterilización, donde se va a eliminar todo, se va a limpiar todo y va a quedar 100% aséptico, libre de cualquier microorganismo y enfermedad, ese instrumental o material, se puede realizar dentro del consultorio odontológico de dos formas, ¿sí? Por un lado, se lo hace a través de calor seco, se llama, y por otro lado, de calor húmedo, ¿bien? Quizás ustedes han escuchado nombrar o es a veces habitual cuando se dice que como que se prende fuego, se quema algo, la punta de algo metálico, por ejemplo, para volverlo estéril, ¿sí? Bueno, porque eh, cuando se alcanzan altas temperaturas de calor, ¿bien? Eso hace que se elimine y que se muera todo tipo de vida, de microorganismos que pueda generar la transmisión de una enfermedad. Y eso se puede hacer a través de calor seco o calor húmedo. El calor seco es el calor de un fuego, de una estufa, como un horno, ¿bien? Eso es calor seco. Y el calor húmedo es el calor que se da a través del vapor del agua. ¿Han visto cuando se hierve agua? Ese vapor también quema. Bueno, se realiza la esterilización a través de ese vapor, ¿bien? Sería entonces de un calor húmedo. Estas dos formas de esterilizar, calor seco y calor húmedo, tienen dos nombres diferentes, que en realidad es el nombre del aparato dentro de la esterilización, que por un lado vamos a tener en el calor seco la estufa. Bien, es una estufita que ahora les muestro una foto, donde tiene sus bandejas, donde se coloca el instrumental por dentro, se cierra y eso adentro tiene un generador de calor, ¿sí? Un generador de calor que alcanza una temperatura que yo necesito para que en un tiempo determinado el instrumental a esa temperatura queda libre y estéril, libre de todo microorganismo, ¿sí? Entonces se mete en ese horno, en esa estufa, y eso genera calor, 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 calor hasta llegar a la temperatura que yo necesito. Que en el caso de la estufa vendría a ser 170, 160 grados, ¿sí? Y el instrumental tiene que estar a esa temperatura durante una hora para que me asegure a mí que se ha eliminado y se ha muerto todo lo que me puede generar un contagio, ¿sí? Bien. Por lo tanto, eso al ser calor seco quema. Hay una cierta cantidad de instrumental que se puede poner en ese horno o en esa estufa. No se puede poner cualquier cosa ahí. No puedo poner yo lo que necesita el consultorio, ponerlo ahí adentro. No. Tampoco todo necesita ser estéril, como hemos dicho. Hay cosas que son no críticas, otras que son semicríticas y otras cosas que son críticas. Bueno, dentro de lo crítico, solamente lo que resista al calor, ¿sí? Por uso común, uno se puede dar cuenta, se puede meter en esta estufa o sea esterilizar a través de este proceso. Es decir, todo lo que sea de metal o vidrio. Más que eso no, si yo meto algo que sea o de goma o de plástico, se derrite y se destruye y se deshace ahí adentro y también daña el instrumental, ¿bien? O sea que hay que tener mucho cuidado. Entonces, por un lado tenemos la estufa,
que es el calor seco para realizar una esterilización del instrumental crítico. Bien, el instrumental que se puede reutilizar de un paciente a otro, bien, lo que yo no voy a tirar, lo que yo reutilizo de un paciente a otro y que necesito que esté 100% aséptico para que no haya transmisión de ninguna enfermedad. Bien, esta foto a continuación es la estufa. Y por otro lado tenemos el calor húmedo, que yo les dije, cuando el agua alcanza una cierta temperatura, bien, se calienta el agua esa, empieza a tirar el vapor. Ese vapor muy caliente realiza también la esterilización del instrumental o el material. Bien, este procedimiento se lo realiza a través de un autoclave, se llama, bien, autoclave. Ahí ustedes en su cuadernillo lo van a ver bien a las palabras y todo. El autoclave entonces es el electrodoméstico que yo necesito para realizar la esterilización a través de calor húmedo. Elimino todo tipo de microorganismos. ¿Qué tiene? ¿Cuál es la característica de esto? ¿Por qué tengo dos tipos? Bueno, el autoclave al ser calor húmedo no genera no se necesita tanta temperatura, no hay una estufa, o sea que no hay fuego, por lo tanto no me quemaría a mí lo que yo pongo ahí adentro. Entonces, en este tipo de aparato yo puedo esterilizar cosas que no sean solamente de metal. Puedo poner el metal y también puedo poner cosas plásticas, ropa, barbijos, el gorro, cosas de tela que se necesiten reutilizar, pueden ser gasas, pueden ser algodones, que resisten a la humedad, bien, no se prende fuego, esto no se va a dañar. Y tiene otra característica que se realizan al vacío, entonces se pone el aparato, también tiene sus bandejas, hay una parte donde se le pone un agua que es desmineralizada y el instrumental, todo lo que se ponga se tiene que poner en unas bolsas especiales selladas, bien, y se coloca ahí adentro. Eso se cierra la puerta y se cierra al vacío. Ahora en las fotos van a ver cómo está el aparato, ¿sí? Cómo la persona tiene sus bandejas y cada cosa que lo pone en un paquetito, ¿sí? Y cómo la puerta tiene como una manija donde se cierra al vacío y se deja ahí. Lo que tiene de ventaja es que no destruye ni daña el instrumental, no quema, es menor la temperatura que se necesita, se puede instrumentar más cosas y en menos tiempo. No necesito tenerlo 1 hora a 170 grados, sino es mucho menos, ¿sí? Son más o menos, depende del aparato, ¿sí? Siempre va a depender del aparato. Ustedes lo que aprendan acá va a ser la información general y lo que les repito de nuevo, todo con lo que trabajen se lee, se mira, se pregunta y se ve cómo se utiliza porque va a depender de la marca que tenga cada cosa, ¿sí? Pero más o menos un autoclave puede durar entre media hora y 45, 40 minutos. La esterilización entonces es mucho más rápido, a diferencia de la estufa que puede ser de 1 hora, 1 hora y media. Depende de la temperatura que se necesite, ¿sí? Entonces ahora les muestro fotos del autoclave. Bueno, entonces, hasta ahora vamos hablando de la limpieza en general, de la descontaminación, los líquidos que se necesitan, y de la esterilización y cómo se realiza, ¿sí? Más adelante, cuando ustedes vayan aprendiendo sobre el material y el instrumental, yo ahí les voy a ir explicando, esto se descontamina, esto se esteriliza, ¿sí? Ahora vendrían a aprenderlo solamente de memoria porque quizás no conocen los nombres o la forma o para qué se utiliza cierto instrumental, ¿sí? Pero es importante entonces que sepan que en la estufa solamente se pueden poner cosas que resistan al calor, de acero, de vidrio, que en el autoclave se pueden poner otro tipo de material instrumental, o ropa, o gasas, o algodón, y que
tenemos material instrumental que es no crítico, semicrítico y crítico, ¿sí? Con eso va a ser suficiente y más adelante ustedes ya van a saber cómo se realiza cada actividad, entonces van a poder englobar y poder diferenciar cuando vayan aprendiendo el nombre y el uso de cada instrumental o material, ¿bien? Entonces ya tenemos todo limpio, descontaminado y estéril, todo lo instrumental. Y el material. Y por último, vendríamos a tener todas las normas que tenemos que tener en cuenta para el desecho, ¿sí? Dentro de todo lo que se utiliza para la atención del paciente van a haber cosas que yo, limpiando, descontaminando y esterilizando, las puedo volver a utilizar. Pero vamos a tener otros material o instrumental que no se puede reutilizar y que deben ser desechados, ¿sí? Todo lo que se utilice dentro del consultorio odontológico se considera un desecho que es patológico, o sea que genera un riesgo para la comunidad, ¿sí? Un riesgo no solamente para el odontólogo, para el paciente y para el asistente, sino también para la comunidad. Y hay que tener en cuenta las normas para poder eliminar, ¿sí? No se tira la basura como uno tira la basura de su propia casa, sino que tiene unas ciertas pautas para poder, para no poner en riesgo, ¿sí? Y que corresponden a la bioseguridad también. Bueno, según la ley hay una clasificación de residuos, ¿sí? Según lo que nosotros vamos a eliminar, lo que vamos a desechar, se utilizan diferentes colores de bolsa. La bolsa negra común de residuos es la que se utiliza para la basura común, bien, la que nosotros tenemos en la casa y que no va a generar un riesgo para la comunidad o para alguien que tome contacto con eso. Y eso es recolectado por el basurero y eliminada, ¿bien? Ahora, todo lo que sea un residuo patológico, que es lo que nos corresponde a nosotros dentro del trabajo, va a ser eliminado con una bolsa roja, ¿sí? La bolsa de consorcio es de color roja y todo el residuo dentro del consultorio va dentro de esa bolsa roja. Esa bolsa roja no se saca a la calle. Ustedes nunca andan por la calle o por los containers y van a ver una bolsa roja, ¿verdad? Bueno, porque eso no puede estar expuesto. Imagínense que tiene dentro del consultorio odontológico va a tener algunas cosas punzantes o de riesgo y mucho material con sangre, con saliva o restos del organismo. Imagínense en los hospitales que hay hasta pedazos de órganos, ¿sí? de cuerpos y demás. Eso no puede estar, y aparte con enfermedades, ¿sí? Eso no puede estar en la calle. Entonces, se elimina todo en bolsa roja, ¿bien? Esa bolsa, una vez que está llena, tiene que ir guardada en un lugar dentro del consultorio, en un lugar específico, y hay una recolección de desechos patológicos donde el odontólogo lo contrata. Es un camión que no pasa todos los días, sino que va una vez a la semana, los días que uno le indica, a la hora que uno le indica, toca la puerta y se le entrega la bolsa roja y el camión se la lleva, ¿sí? Eso se incinera, eso se le lleva a un lugar donde se quema todo para que no sea para que sea más cuidado, ¿sí? Entonces, viene la bolsa roja de consorcio para poder eliminar todo. Esa bolsa roja va a venir de diferentes tamaños. Tenemos tamaños enormes, imagínense para hospitales y lugares, que en el consultorio también en algunos casos se lo puede poner en el asiento del sillón, por ejemplo, para cubrirlo entero, o como una bolsa comunitaria para poder guardar todas bolsas pequeñas adentro, ¿sí? Entonces viene de diferentes tamaños. Nosotros tenemos que tener un cesto de basura patológica, o sea, que tenga esa bolsa para poder tirar todo. Y luego, generalmente en la mesada del odontólogo van a haber unos vasos que son también para eliminar residuos, que tienen que tener bolsas rojas pequeñas para poder tirar todo ahí adentro, ¿sí? Entonces, todo lo que sea de uso descartable, algodón, gasas, el eyector, que es la manguerita para sacar la saliva, ya vamos a ver todo eso detalladamente, se lo elimina en bolsas rojas, ¿sí? Y por último, y muy importante, va a ser lo que es el desecho de todo lo que sea instrumental corto punzante, que significa que corta o pincha. Todo ese instrumental se ha utilizado en el paciente y tiene una forma específica de eliminarlo para que no nos pongamos en riesgo nosotros y para no poner en riesgo la comunidad. Bueno, dentro de la odontología, por un lado tenemos lo que es una aguja,
¿sí? Con la jeringa, hagan de cuenta, para poner una anestesia, y lo que es un bisturí, que van a ser más o menos las dos cosas principales que son cortopunzantes y que se deben desechar. El aguja que viene para poner anestesia es una aguja que es descartable, ¿sí? Viene una por paciente, eso viene en una caja, se saca, viene sellada herméticamente, se abre para el paciente, se la utiliza y se la tira, se la elimina, ¿bien? Lo mismo el bisturí viene en un paquetito sellado, se utiliza uno por paciente, se lo saca, se lo tira, se lo elimina, ¿bien? Pero la jeringa, donde se adapta la aguja y donde se adapta la anestesia, es una jeringa que son metálicas. Ahora les muestro una foto que se llama Carpule, ¿bien? Es una jeringa metálica que eso no se descarta, no se elimina. Eso se limpia, se descontamina y se esteriliza para el uso con un siguiente paciente. Entonces, generalmente el odontólogo tiene varias y se las va utilizando por paciente. A esa jeringa de metal se le adapta en una punta la aguja descartable y por dentro se la carga con anestesia, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser lo importante acá? Es cómo manejar y manipular esa aguja y cómo descartarla, ¿sí? Bueno, eso que han visto a continuación va a ser entonces la aguja, que tiene por un lado la tapa de la parte de la aguja que va a entrar en contacto con el cuerpo y por el otro lado se han dado cuenta que tiene una porción más cortita, ¿sí? Que eso tiene una rosca. Entonces en la punta de la carpule de metal también hay otra, ahí está la parte donde enroscar. Se saca primero el tapón chico, yo igual ahora les voy a mostrar un video para que lo entiendan. Se saca el tapón chico, se lo enrosca en la carpule, ¿sí? Y queda la jeringa con la aguja enroscada, ¿sí? En la punta y tapada, porque tiene la tapa larga, ¿bien? Eso, cuando se necesita hacer utilizado en el paciente, se saca la tapa, se pone la anestesia y luego se vuelve a tapar, ¿bien? Una vez que se ha utilizado, esa aguja hay que desenroscarla y sacarla de la carpule para poder taparla con mucho cuidado y ser eliminada, ¿bien? Eso va a ser una de las maniobras más importantes que ustedes tienen que aprender para no sufrir un accidente y pincharse con esa aguja. Es lo más importante de todo, que ya lo vamos a ver. Pero ahora que estamos hablando de la parte de los desechos, yo le había dicho que era todo en bolsa roja. Bueno, todo lo que sea corto, punzante, la aguja y el bisturí, deben ser eliminados en botellas especiales. Esta botella especial, eso no se lo tira directamente a la basura. ¿Qué se hace? En el consultorio se tiene una botella con un tamaño que sea considerable, con una boca que sea ancha, ¿sí? Que me dé a mí la facilidad de poder meter fácilmente la aguja para poder descartarla y que sea de un plástico grueso, bien, que no pueda ser atravesado por una aguja o un bisturí. Entonces se tiene esa botella en la mesada y se va eliminando y descartando todo lo que sea corto punzante adentro de esa botella. Esa botella, una vez que esté casi completa, no hay que dejar que llegue hasta el borde, sino que quede un espacio del pico, se la tapa, ¿bien? Y esa botella también se elimina dentro de la bolsa de desechos patológicos. Entonces eso va directamente a incinerarse. No puede haber nada ahí adentro que no sea compatible. Yo no puedo poner una botella de vidrio, por ejemplo, porque el fuego no haría que todo lo que está ahí adentro se queme por completo, ¿bien? Entonces tiene que ser una botella de plástico con boca ancha para poder eliminar todo lo que es corto punzante y una vez que esté completa recién se tira y se desecha, ¿sí? Esta es la forma correcta de eliminar ese tipo de residuos, ¿bien? Bueno, entonces, todo estos son las normas que nosotros tenemos que tener en cuenta para la bioseguridad en nuestro trabajo dentro del consultorio, ¿bien? Y por último vamos a tener lo que yo le había dicho, las barreras físicas, ¿sí? O sea, toda la indumentaria que tanto el asistente como el odontólogo deben, ¿sí? Tener en cuenta y utilizar para poder protegerse y cuidarse.
Primero que nada, el lavado de manos cuando uno llega. Cuando uno se lava las manos, que eso hoy en día, por todo lo que ha pasado, en todos lados se ha visto la técnica de lavado de manos, pero acá la tienen en el cuadernillo. Hay que lavarse bien las manos, y cuando uno se lava las manos, de paso, siempre lo ideal es mirarse que no tengamos algún lastimado, principalmente algún lastimado en nuestras manos. Lo ideal siempre es proteger las manos, ¿bien? Porque si yo tengo algún lastimado y tengo algún tipo de accidente, yo sé de que ese lastimado ya lo tenía, y que quizás no se ha lastimado, no se me lastimó mi mano y solamente el instrumental atravesó el guante, por ejemplo. O también impide el contacto directo con alguna sustancia de sangre y de saliva, aunque yo tenga mis guantes puestos. Entonces, lavar bien mis manos, ver mis manos de no tener algún lastimado para cubrirlo con alguna curita, y no utilizar anillos ni pulseras que puedan rasgar o favorecer a un accidente, ¿sí? Se lava bien las manos y se utilizan principalmente entonces los guantes. Nosotros los odontólogos tenemos el guante de inspección, que es el guante de uso común de látex. También el asistente puede tener el guante de inspección en el caso de que sería lo ideal, y en el momento del lavado y de la descontaminación, el guante grueso de goma de hule, ¿bien? Para poder estar más protegidos. Entonces tenemos por un lado los guantes, por otro lado vamos a tener la mascarilla, o sea, el barbijo, bien, elemental, y más con todo lo que está pasando hoy en día. Dentro del consultorio odontológico se libera mucho, muchas gotas se llaman, ¿sí? Muchos aerosoles que salen dentro de la boca del paciente, junto con saliva y sustancias. Entonces hay que protegernos las fosas nasales y la boca con los barbijos. Bien, barbijos. Después tenemos las gafas, los lentes, que aunque uno no use, o aunque sí use el lente para ver, hay que proteger por encima con lentes y gafas mucho más grandes, para que no salte nada adentro del ojo, que también es otro medio directo de contagio, ¿sí? Vamos a tener entonces el gorro, también bien agarrado el pelo, y el gorro para que cubra todo mi pelo, porque yo con esto vuelvo a mi casa, ¿sí? Y si algo me salpica, yo llevo y traigo todos los microorganismos. Y es lo que pasa mucho en la época del invierno, cuando toda la gente y todos están enfermos, es porque llevamos y traemos esos microorganismos que quedan en cualquier parte, ¿sí? Bueno, la vestimenta profesional, es decir, el ambo, la chaqueta, el delantal, que lo ideal sería llevarlo en un bolso, ponérselo en el lugar, sacarlo de una manera en la que no se toque la parte de adentro, o echarle alcohol, guardarlo y volverse a su casa sin eso puesto y sin andar con eso por la calle, ¿sí? También vienen hoy en día las botas para los zapatos, y por todo esto que está pasando del coronavirus y el COVID, las máscaras, estas es lo más nuevo, las máscaras para poder directamente proteger todo, aparte del barbijo y de las gafas y del gorro, ¿sí? Bueno, con esto terminaríamos el capítulo de bioseguridad. En el cuadernillo ustedes van a ver que hay varios lugares donde les habla de normas o recomendaciones durante la atención. Eso está clarísimo, lo van leyendo, son normas o recomendaciones que ustedes tienen que tener en cuenta, pero lo principal va a ser esto, toda la parte de limpieza, descontaminación, esterilización, lo que se utiliza, bien, la parte de las barreras físicas, y entender cómo vendría a ser la dinámica dentro del consultorio en el momento de la atención del paciente. Y por último, la parte de los desechos, ¿sí? Que van a ver una parte especial dentro del cuadernillo que habla de todos los desechos de los residuos patológicos.